Bueno, vamos a invitar en esta oportunidad, como el tercer ponente, al doctor Luis Neira Arizmendi. El doctor es un médico cirujano endocrinólogo, asistente del Hospital Arzobispo Loaiza, docente universitario de la Universidad de San Marcos, Universidad de San Martín, es investigador de la ADA y del IDF, es investigador de la American Diabetes Association, el ADA, y gerente del Instituto de Diabetes y Endocrinología de las Américas, y autor del libro El pie diabético, principalmente, que les he mencionado. Él nos trae un tema bastante importante, que es el pie diabético hasta la pandemia, actualización. Vamos a recibir al doctor Luis Neira, por favor. Buenas noches, doctor. Doctor Luis Neira. Sí, muy buenas noches con todos. Agradezco la invitación del comité organizador, especialmente al doctor Henry Mendoza. Y en esta oportunidad voy a presentar el pie diabético hasta la pandemia, actualización. El conflicto de intereses, si bien es cierto, he dictado conferencias para Merck, Sanofi, Pin Pharma y acuerdos para esta conferencia también con Eurofarma, pero en ningún caso soy trabajador dependiente de esta compañía. Este es el equipo del Hospital Arzobispo Loaiza, el servicio, cuando se inicia el programa del pie diabético. Mi jefe, el doctor Solís, en ese momento ya era residente del 4º año de endocrinología, el doctor Elar Manrique, residente del 1er año, el doctor Calderón, residente del 2º año, y ha crecido la familia en el Hospital Loaiza. Ya, aquí me encuentro cerca de la bandera, por amor a la patria, y cerca de Carrión, por el sacrificio, así como lo hacen ustedes, para mejorar la calidad de atención en el pie diabético. Ese es el libro donde se encuentra la mayor parte de la conferencia, pero en esta conferencia se hace una actualización. Fue presentado en el cuerpo médico, tiene su depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú, y es para todas estas especialidades, incluyendo también pacientes diabéticos y sus familiares. Empiezo con un caso clínico siempre. El paciente varón de 46 años con 15 años de diabetes mellitus y úlceras de 2 meses de evolución que inician en el pie izquierdo y progresan a la pierna, con indicación de amputación mayor, la cual el paciente no acepta, decide acudir a nuestro instituto especializado de pie diabético. El examen de pie y pierna con flogosis, necrosis, mal olor, secreción purulenta, crepitaciones, pulsos distales disminuidos. Y fíjense los exámenes auxiliares, la hemoglobina glicosilada en 14%, 14.600 leucocitos, y tenía un PCR de 209 con punto de corte 0.5. Aquí está el pie con su necrosis, tanto en pie y pierna. Había crepitación en el pie y la pierna, flogosis. Y la pregunta es, ¿cuál de los tratamientos indicaría usted al paciente en el caso presentado? Si no tiene la respuesta, no se preocupen, que en el desarrollo de la investigación van a encontrar. En la radiografía encontramos radiolucidez en la base del quinto metatarsiano, en el hueso navicular, cabeza de metatarsianos y base de las falanges. En el ecodoppler, ondas bifásicas y trifásicas, esto nos decía que se puede recuperar el paciente. Y cuando le hicimos los cultivos, hasta 4 cultivos hicieron gérmenes de multiresistencia y de extremada resistencia. El más frecuente es Pseudomonas aeruginosa. Nosotros hemos presentado un estudio con 5.007 pacientes, un estudio de 652 gérmenes, y los que tenían menos de 20% de resistencia, estaban entre ellos la vancomicina, el meropenem. De 20 a 40% cefoperazonas sulbactam, sectacinina. De 40 al 59, levofloxacino, ceftriaxona. Entre 60 y 79% estaba la ciprofloxacina y la clindamicina, fármacos muy conocidos. Que le hagan una reconstrucción para que lo vean. Y más cómo va por la del 80%, estos también fármacos conocidos. Recién en el 2019, el Grupo Internacional del Pie Diabético considera
a los carbapenem y la vancomicina con una recomendación fuerte y un alto nivel de evidencia. También considera a las fluoroquinolonas, pero no se puede meter en el saco a todas las fluoroquinolonas, ya que ciprofloxacino no es igual que levo, levo no es igual que moxifloxacino, y moxi no es igual que delafloxacino. Además, también ahora los carbapenem y la vancomicina están produciendo muchos efectos en las venas que muchos pacientes ya no tienen por la flebitis donde colocar los antibióticos, y hay que reevaluar esto. 6 metaanálisis de células madre hasta el 2020, realmente nos muestran beneficio en la curación de las úlceras y también un beneficio en la reducción de las amputaciones. Uno de ellos que no encuentra tal beneficio, pero sí encuentra mejora en el dolor, en el índice tobillo-brazo y la tensión transcutánea de oxígeno. Las células mesenquimales son las más importantes en la terapia celular actualmente. Esta revisión del 2020 nos describe que no hay diferencias entre la cirugía y los antibióticos en el manejo de la osteomielitis. O sea, que sin necesidad de cirugía, las úlceras o la osteomielitis se puede resolver con antibióticos solamente. Sin embargo, esto aplica para casos leves y moderados. En casos severos, en la mayor parte no aplica. También nos dice que no hay diferencias entre la vía oral y la endovenosa para el manejo de la osteomielitis. Esto aplica para casos leves y moderados. Casos severos no aplica. Nosotros vemos en la práctica clínica los cultivos, cuando nos traen los resultados, ninguno de los fármacos que son sensibles, ¿no? Que los gérmenes son sensibles a esos antibióticos, son de presentación oral. La mayoría son de vía parenteral o endovenoso. Entonces, aquí que no nos voy a contar el cuento, porque cuando son casos severos, realmente no encontramos medicamentos por vía oral. Muchos dicen, el mejor tratamiento para el biofil es el desbridamiento, cierto, porque nos tratan de vender muchos productos antibiofil. Sin embargo, el desbridamiento sigue siendo el mejor tratamiento para el biofil, eliminar el tejido desvitalizado, necrótico, y de esa manera estamos logrando gran porcentaje del control. Se han seleccionado las mejores guías clínicas para el manejo del pie diabético a través del sistema DIGRI. Y se han analizado los procedimientos o las acciones a realizar, los grados de recomendación y los niveles de evidencia. Y vemos que el desbridamiento es el que tiene más fuerte grado de recomendación y alto nivel o muy alto nivel de evidencia. Así también la evaluación del pie. Los antibióticos se ve que son bastante recomendados, pero aquí es moderado el nivel de evidencia. Sin embargo, en otras guías clínicas le dan alto nivel de evidencia y fuerte grado de recomendación a algunos antibióticos, como ya lo hemos visto. Nosotros presentamos una tabla en la Asociación Americana de Diabetes, publicamos para la evaluación y tratamiento del pie diabético. Después esta tabla la hemos mejorado con las clasificaciones validadas y también con las guías clínicas validadas a nivel internacional. Y se trata del pie de acuerdo a si es leve, moderado o severo, para cada uno de los elementos, y se resuelve el problema. Esta tabla ha sido mejorada en 3 letras con la palabra pie: plurimetabólico y neuropatía, infección y o úlcera, enfermedad vascular periférico. Esta tabla aplica tanto para la prevención como para la recuperación del pie diabético. En la recuperación vemos que hay casi todas las actividades. Está en rojo. Hay más complicaciones y los costos son más altos. En cambio, lo que está de verde, hay menos actividades, menos complicaciones en la prevención y menos costos. Entonces, esta tablita es útil en la aplicación para el manejo de pie diabético. No nos peleemos por las clasificaciones. Busquemos la tabla que nos ayuda a resolver el problema del pie diabético, a evitar las amputaciones, que nos ayude en la prevención y en la recuperación del pie diabético.
Por ejemplo, este paciente que les presenté en el caso clínico, un mes después del tratamiento ya tenía tejido de granulación, a pesar que tenía fascitis necrotizante. 3 meses después del tratamiento ya con tejido de epitelización. 6 meses después del tratamiento ya cerrado, cicatrizado todo. No perdió ningún dedo. Entonces, estamos aplicando la tabla. El paciente ya a los 6 meses también haciendo sus ejercicios. Aquí está el resumen, aplicando la tabla, cómo se resuelve el problema del pie diabético, sin perder un dedo. Pero recuerden que el paciente que ha tenido una úlcera, así haya cicatrizado, tiene altas probabilidades de recurrencia. O sea, puede haber una nueva úlcera. Algunos dicen entre el 40 y 65% de probabilidades. Para esto nosotros hemos presentado un artículo, el 2020, termometría del pie con suplementos de mensaje de salud para prevenir las úlceras del pie diabético. Un estudio randomizado, controlado. Aquí participan varios investigadores de varias instituciones. Por ejemplo, por Cayetano Heredia, la doctora Lazo, el doctor Bernabé, el doctor Taipe. También está aquí el doctor Pinto, el doctor Jaime Miranda. Por el Hospital Loaiza está el doctor Manrique, el doctor Calderón, quienes habla el doctor Neira. Y por parte de Estados Unidos está el doctor Hillman del John Hopkins, está el doctor Montori de Clínica Mayo. Y hay un referente en el pie diabético que es el doctor David Armstrong. Múltiples publicaciones en pie diabético y varios libros en pie diabético. ¿Y qué hemos encontrado? 172 pacientes diabéticos de riesgo, grado 2, 3, así como lo mencionaban anteriormente. El 2 significa que hay deformación del pie y neuropatía. El 3 que tiene antecedente de úlcera o neuropatía. Con 18 meses de seguimiento en termometría y un grupo con mensajería en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Y bien es cierto, no encontramos un beneficio adicional de la mensajería para prevenir la úlcera del pie diabético. Pero alta adherencia a la termometría, aproximadamente 90%. Baja incidencia de úlceras en pacientes con antecedentes de úlceras. Generalmente, como les dije, en otros estudios, otros países mencionan que la recurrencia va del 40 al 65%. Nosotros en estos pacientes en cuidado de termometría hemos encontrado 28%. Pero muy baja incidencia en pacientes sin antecedentes de úlcera. Con hemoglobina glicosilada de 9% encontramos 7.7% de incidencia. Y con hemoglobina glicosilada de 8, 0%. Actualmente los puntos de corte para pacientes jóvenes diabéticos es 6.5% de hemoglobina glicosilada. En general, 7% el punto de corte. Pero cuando son pacientes de mayor edad y de riesgo de hipoglicemia, hasta 8% puede ser el punto de corte. Con los nuevos medicamentos, ya sabe, ya puede ser inhibidores de DP4, también GLP-1, inhibidores de SGLT2, se logran más objetivos a 7%, menos de 6.5%, con mayor frecuencia. Entonces nosotros pensamos que así nos aproximaríamos a la incidencia de úlcera del 0%. Este paciente, una mujer de 90 años, con isquemia y neuropatía severa, pie diabético, 7 meses y no podían resolver esta úlcera, sin remisión, pero definitivamente poca circulación en las extremidades. Casi no llegaba sangre a los pies. Y esta úlcera cada vez estaba necrosando. Pero con terapia celular y con mononucleares, 6 semanas después tenemos el dedo recuperado. Otro paciente de 79 años con ondas monofásicas y también no tenía pulsos, necrosis del dedo, necrosis del metatarsiano, osteomielitis en falange y metatarsiano. Pero con la terapia celular de desviamiento se recupera el paciente y el paciente empieza a hacer sus ejercicios. Este estudio muy importante presentado en Chicago, siempre lo presento porque es muy importante. En el Loaiza teníamos tasa de amputación de 58%, pero con un programa de educación, control metabólico, atención del pie diabético en riesgo, seguimiento de 454 pacientes en riesgo durante 6.5 años, la tasa de cura de úlcera fue 94.12%.
y la tasa de amputaciones 0.7%. Hay una diferencia abismal entre 58% y 0.7%. Si bien es cierto, el pie diabético es una complicación micro y macrovascular de la diabetes, con mal control metabólico, neuropatía, isquemia, infección. Pero lo más importante aquí, que la osteomielitis y la isquemia crítica no revascularizable no son indicaciones absolutas de amputación. Ya hemos visto que con antibióticos se puede resolver la osteomielitis y también la isquemia crítica. Más adelante lo vamos a ver que con prostaglandina se resuelve. Aún con el uso de clasificaciones validadas, nuevas tecnologías, existen altos costos, alta frecuencia de amputaciones, alta mortalidad a los 5 años, por lo que es mejor la prevención. De los pacientes que llegan al hospital por cualquier causa, pacientes diabéticos, ya el 86.6% está con pie de riesgo. Un estudio de 1.074 pacientes. En los hospitales del norte del país, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, de los pacientes que se amputaron, la mayoría fue amputación mayor, 56.5%. En el hospital 2 de Mayo, de los pacientes que tienen insuficiencia arterial periférica, el 84% se amputa. Y cuando un paciente es amputado, si tiene amputación menor, tiene una 40% de probabilidades de muerte a los 5 años. Y va aumentando 70% si es infracondilia y 90% si es supracondilia. Es importante, ¿por qué se amputa el paciente? ¿Por qué muere el paciente con pie diabético? Básicamente por la comorbilidad, hipertensión, obesidad, dislipidemia, las complicaciones micro y macrovasculares, la infección, la sepsis. Un estudio de 43.000 pacientes con estudio multivariado de regresión de Cox. En el Hospital Sabogal, paciente con riesgo de amputación, factores de riesgo para amputación, ausencia de pulsos y gangrena. Pero antes de la gangrena, ya habíamos estudiado los factores de riesgo para gangrena, la insensibilidad al monofilamento, insensibilidad al diapasón, pérdida de los reflejos, insensibilidad térmica y 5 o más años de diabetes. Uno de los elementos muy importantes para cerrar una herida isquémica es el factor de crecimiento endotelio vascular, que estimula la médula ósea, moviliza células progenitores endotelios, supervivencia, hay reclutamiento y por angiogénesis se cierra. Pero cuando la diabetes está mal controlada, se bloquean todos estos pasos y no se cierra la úlcera. Hay que traer células y moléculas de otro sitio para poder ayudar a cerrar la úlcera. Hay medicamentos también que intervienen en la movilización de progenitores endoteliales, como la insulina, antagonistas ECA, inhibidores de antagonistas de los receptores ECA, inhibidores ECA, propionel, gamma, estatinas, entre otros. Aquí vemos claramente que los pacientes que están en insulina curan en mayor frecuencia la úlcera. También los GLP-1 estimulan el factor de crecimiento de endotelio vascular para ayudar a cerrar la úlcera. Los inhibidores de EP4 mejoran la proliferación, el remodelamiento. Y en el reciente congreso de la Asociación Americana de Diabetes, un doctor de Canadá, el doctor Bonner, dijo, ningún medicamento o la mayoría de medicamentos no causan amputación. Es conocido que los SGLT2 se han mencionado un potencial riesgo o son las excepción a la regla, inclusive mencionando más a la canaglifosina. Sin embargo, las amputaciones más se producen en adultos mayores y cuando tienen enfermedad cardiovascular. Pero de todas maneras hay que ser cautelosos en indicar los inhibidores de SGLT2. En pacientes que tienen antecedentes de úlcera en el pie, antecedentes de amputaciones o enfermedad vascular periférica, es mejor evitarlos. Con la observación y la palpación del pie diabético se puede hacer la mayor parte del diagnóstico del pie diabético, tanto del isquémico como el neuropático. No se necesitan aparatos tan sofisticados. Y observen las lesiones micóticas, hongos encontrados frecuentemente rubro y metagrofitis, y un examen de laboratorio también que incluye la parte plurimetabólica, la parte infecciosa y la enfermedad vascular periférica, es lo principal en la evaluación del pie diabético.
cuando vemos ondas trifásicas, esos pacientes se recuperan fácilmente, pero si ya tenemos pacientes con ondas monofásicas, esos pacientes es difícil recuperarlos. Realmente es importante también mencionarles que últimamente la termografía del pie diabético, ustedes lo pueden hacer con su celular adaptándole una cámara térmica y pueden diagnosticar neuropatía por diferencia de temperaturas, igual neuroisquemia, inclusive osteomielitis. Hay una serie que encuentra una especificidad del 100% y un valor predictivo positivo de 100%. El pie diabético infectado, realmente, si bien es cierto, se mencionan que dos de los siguientes, el diagnóstico es clínico, pero debe excluirse también estos elementos. Y sigue siendo el cultivo de tejido profundo, el gold estándar. Si es de hueso, es mejor. Todas las guías clínicas lo mencionan. Pero el cultivo estándar tiene muchas diferencias con el análisis biomolecular de las bacterias. Miren aquí, los gram positivos, solamente el cultivo estándar detecta el 4%, mientras el análisis biomolecular, utilizando PCR o reacción a la cadena polimerasa, 78%. Diferencia entre 4 y 78% es marcada. Igual también los anaerobios, 23% para el cultivo estándar, ¿no? Y 87% para el análisis biomolecular. Pero a una paciente la enviaron un análisis biomolecular porque tenía problemas, realmente mucha resistencia bacteriana. ¿Y cuánto le costó el examen biomolecular? 5.000 soles. Realmente inalcanzable. Hasta que después el Grupo Internacional del Pie Diabético no recomienda de inicio el análisis biomolecular, el examen empírico, aunque hay un subregistro. Cuando un cultivo estándar sale negativo, no quiere decir que no tenga infección el paciente, porque ojo, que no están haciendo un examen, un análisis biomolecular. El fumador ya es un factor de riesgo para multidrogo resistente. Y el hecho solamente de ser diabético es un factor de riesgo para pseudomonas multidrogo resistente, con datos clínicos básicamente. En este estudio nosotros encontramos 68% de meticilino resistencia. Y los antibióticos Clinda y ciprofloxacino solamente sensibilidad o cubren al 30% de los gérmenes. El 70% de los gérmenes prácticamente agua. Otro estudio con 72 pacientes con cultivos positivos para estafilococos. Lo más importante que se encontró, 75% son meticilinos resistentes y el 82% de los meticilinos resistentes estaban en Wagner 2 y 3. El estudio publicado en la revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, 5.007 pacientes. Y aquí viene algo muy importante. Se pensaba que los gérmenes más frecuentes eran gram positivos, pero realmente lo que encontramos, 62% fueron gram negativos y 37% gram positivos. Más gram negativos que gram positivos. Eso concuerda con el estudio realizado en el Rebagliati, que también encuentra más gram negativos. O sea, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, los principales para gram negativos, Staphylococcus aureus y Enterococcus fecalis para gram positivos. Este es el estudio. Y observen aquí también que, si bien es cierto, nosotros este estudio lo publicamos en 2017, o lo presentamos en Boston, el 2015 en Massachusetts, pero recién en el 2019 lo declaran como nivel de evidencia alto y recomendación fuerte, incluyendo carbapenem y vancomicina. Este es el estudio de Rebagliati. Más frecuente los gram negativos. 71% de los estafilococos aureus son penicilinos resistentes. 83% de las pseudomonas y 100% de los Acinetobacter son resistentes a carbapenem. Hay que ir pensando en colistina ahí. PCR alto asociado a BLE, multicilino resistencia, fascitis necrotizante se asocia a BLE. Cuando yo veo los cultivos que me vienen de los laboratorios, ¿qué veo en las quinolonas? Resistencia a cipro, resistencia al levo, intermedio para moxifloxacino, y el único que le hace efecto es delafloxacino. Un paciente que estaba siendo tratado, uno de mis pacientes, con vancomicina y meropenem, que tenía gérmenes multiresistentes, tenía osteomielitis en la falange distal y en la falange proximal, después del curetaje, no mejoraba con vancomicina y meropenem, así es que tuve que darle delafloxacino y el paciente mejora. También otro paciente tratado con delafloxacino, ¿no? Tiene una evolución.
Pero revisando las quinolonas, observen que venlafaxine tiene mayor cobertura, no solamente para meticilinos resistentes, ha sido comparado con la vancomicina y no hay diferencias en el estudio. También para Pseudomonas aeruginosa, anaerobios, bacterias atípicas. Y mire lo que cubre ciprofloxacino, lo que cubre levofloxacino y lo que cubre moxifloxacino. O sea, no podemos meter en un mismo saco a todas las quinolonas o fluoroquinolonas. Nuevos conocimientos celulares y moleculares mejoran las variables epidemiológicas. Claro, cuando hemos obtenido células del pie mismo del paciente diabético, las hemos visto en el microscopio y hemos visto que tienen su núcleo, su citoplasma, y cuando las hemos explicado en tejido del pie diabético ya libre de infección, rápidamente ha cerrado la úlcera. Aún cuando tiene osteomielitis se saca la falange y cierra rápidamente la úlcera. Otro paciente que presenté anteriormente, también buena evolución. Este paciente con plasma rico en plaquetas, con osteomielitis también cierra la úlcera. Quedan más pequeños los dedos, pero evitan el alus valgus, el alus varus, y evitan la recurrencia de la úlcera. Este paciente con queratinocitos, después de la limpieza del depredamiento, le aplican queratinocitos y quedan poca cicatriz. Prácticamente el paciente después camina. Otro con prostaglandina E1, aun cuando tenía amplia lesión. Además, este paciente tenía un hongo fusarium, no tenía pulsos, ondas monofásicas, y esto se resuelve con prostaglandina. Otro paciente con terapia de células madre, a pesar que el calcáneo estaba destruido, también mejora. Otro paciente también con terapia celular mixta. Las células madre tienen capacidad de autorrenovación y diferenciación en múltiples tipos celulares, tienen potencial terapéutico para la medicina regenerativa. Pero los que dan más tipo de tejidos son las embrionarias, sin embargo tienen problemas éticos, legales y de bioseguridad. Las que se usan son las células madre adultas, pero pocos tejidos dan origen. Sin embargo, actualmente, con la reprogramación celular por clonación, se puede obtener una célula embrionaria a partir de una célula madre adulta. Y aún todavía están en estudios la seguridad, porque problemas éticos legales ya no hay. El primer estudio con células madre a favor de células madre, 77 versus 38 en el control. Y amputaciones 0% en el de células madre y 35% en el control. Mejora la circulación. Otro estudio de 21 pacientes que tenían indicación de amputación mayor, se evitó la amputación en el 67% y no se observó eventos adversos. Este es el metaanálisis. Son 6 metaanálisis realmente hasta el 2020, pero uno de los más importantes, se extraen células de médula ósea y el sitio de aplicación más es intramuscular, a favor de la curación parcial y completa. También mejora el tamaño, se reduce el tamaño de la úlcera, mejora el índice tobillo-brazo y mejora la tensión transcutánea de oxígeno. Uno de los pacientes presentados, a pesar de que este paciente durante la pandemia se aplica terapia celular, tenía osteomielitis, se limpia algo el hueso y se aplica esta terapia celular y mejora el paciente. La prostaglandina es importante no solamente por la vasodilatación, también antiinflamatoria y sobre todo angiogénesis, que es muy importante. Hay un metaanálisis de COXI, hasta en Wagner 4, o sea, pacientes con gangrena, y los pacientes mejoran a favor de prostaglandina. Le han dado a la prostaglandina a nivel de evidencia A, pero para pacientes muy seleccionados, de 7 a 28 días. Sin embargo, nosotros hemos tenido mejores resultados con 20 días de tratamiento en comparación a 10 días. Esto es importante porque la mayoría obtiene mejores resultados entre 21 días de tratamiento y 28 días de tratamiento. El estudio de Medellín, pacientes no revascularizables, Rutherford 4.6, Fontaine 3.4, 28 días de tratamiento, al 88% se le dio 60 microgramos y al 12% de 80 a 120 microgramos. En 97% se evitó la amputación. Estudio de Pereira,
19 días de tratamiento. En el 72% se evitó la amputación. Y aquí uno de nuestros pacientes, aun cuando había fracasado un stent, se le estaban necrosando los dedos, pero al final el paciente no perdió sus dedos después de tratamiento con prostaglandina. Este otro paciente con prostaglandina. Y el factor de crecimiento epidérmico, importante en la granulación y el cierre de la herida, actúa a través de las quinasas y el gen RAS para transcripción del gen, proliferación celular, inhibición de la apoptosis y estimula la angiogénesis, y entre otros. Y miren, en este estudio aleatorizado controlado doble ciego, 20 instituciones de Cuba, el grupo con factor de crecimiento, solo amputaciones 13%, el control 25%. Otro estudio de impacto, en 8 hospitales, 1.373 pacientes. Las diferencias entre a los que se les dio el factor de crecimiento comparado a los que no se les dio son abismales, tanto para global, sin isquemia y también con isquemia. Inclusive los de isquemia tienen alto NNT o un NNT de 2, que es alto impacto, quiero decir, porque esos pacientes tienen mayor riesgo de amputación. Y observamos que este paciente no es de mi casuística, es un paciente de Cuba, pero el talón, que es difícil de curar, se resuelve. Casos complejos. Miren, este caso nunca lo dejaré de presentar. El paciente con fascitis necrotizante de pie, pierna, muslo, inclusive tenía celulitis en la espalda. Las bolsas escrotales 10 veces el tamaño normal. Y lo único que le ofrecían en los hospitales de tercer nivel era desarticulación de la cadera con resección de genitales. Pero el paciente con fasciotomías y curaciones fue mejorando. Miren cómo mejora la extremidad, cómo mejora la planta y cómo mejora la parte lateral. Casi no tenía huesos en el pie, tenía osteomielitis en la tibia y el peroné, pero aún así se resolvió el paciente. El paciente, una vez que se resolvió, empezó a trabajar como vigilante. Con la desarticulación de la cadera, pues olvídese, 6 meses y moría el paciente. Pero este paciente se recupera para trabajar. Otro paciente que tenía necrosis de la mitad del paciente. Esto lo he visto esta semana. A los 15 años sigue caminando, sigue corriendo. Este paciente, después de 15 años que se le hizo la intervención, solamente se le retiró la mitad del pie y se le hizo cirugía plástica. Se recuperó el paciente. Y el paciente no solamente camina, corre el paciente. No lo venció el pie diabético. Y con 2 dedos puede correr. Bueno, importante el equipo multidisciplinario. El pie diabético, hay algo muy importante que son los pulsos distales. Si están disminuidos, llamar a angiólogo, pero si están normales, hay que evaluar el hueso y la articulación. Si tiene osteomielitis, llama al traumatólogo. Si está normal, no hay osteomielitis normal, cirugía plástica. Si hay algún resultado de limitación funcional después de los procedimientos de angiología, traumatología, cirugía plástica, rehabilitación nos ayuda mucho. Esta imagen la publiqué en el libro antes de la pandemia, Telemedicina antes de la pandemia. Este paciente estaba como a 1000 kilómetros de Lima, estaba en Piura, una zona inaccesible, donde no llegaban los médicos, solamente llegaba una técnica, y a través de videollamadas, WhatsApp, indicaciones, la herida se fue resolviendo, a pesar de que tenía compromiso del calcáneo. Y ahora ya está todo cerrado. Pero miren lo que ocurrió el 30 de enero del 2020. Cuando no llegaba el virus, el coronavirus, el COVID al Perú, nosotros invitamos al director de epidemiología del MINSA, el doctor Loaiza, para que nos dé una charla de infecciones, incluyendo el coronavirus. Pocos asistentes pensaban que no iba a llegar el virus al Perú, pero sería muy ingenuo porque ya turistas chinos llegaban miles al mes. Y nosotros por eso solicitamos, estaba como, hasta ahora, soy secretario de Acción Científica del Cuerpo Médico y logramos invitar al doctor.
Y no solamente eso, nosotros así hicimos colectas para proteger a nuestros hermanos médicos del hospital con protectores faciales, mascarillas. Cuando decían que las mascarillas no servían, que un tiempo, o que las caretas tampoco servían, pero después ahora todo el mundo usa mascarillas y caretas. Realmente con eso ayudamos a muchos colegas y yo creo que se ha podido evitar muchas muertes de colegas médicos. A pesar que nosotros, en mi caso, tenía factores de riesgo para hacer un COVID severo o para hacer cualquier COVID, pero una escapadita me di para ayudar a un residente, enseñarle cómo debía afrontar el pie diabético en tiempo de pandemia. Y de ahí sí, nomás me aparecí por el hospital también. Bueno, la prevención del pie diabético por vía remota, telemedicina. En algunos casos observaba que el pie estaba bien, no tenía mayores alteraciones. Acá lo estaba observando. Pero otros ya tenían descamaciones. A pesar que había muchos artefactos en sus casas, pero el pie se veía. Otro tenía un callo plantar. Me estaba avisando que ahí podría haber una úlcera y tenía que hacer intervención. Otros onicomicosis. Y cuando el paciente tenía ya úlcera, también se hacía seguimiento con telemedicina y el paciente iba mejorando con las indicaciones. Este paciente del aflojacino fue presencial, también en tiempo de pandemia, mejoró. El otro presencial también que les presenté. Este es otro paciente. Aquí está el paciente con su equipo de protección, su familiar con su equipo de protección, de quienes habla. A pesar que estamos en tiempo de pandemia y el talón es difícil de curar, se resolvió también el problema del pie diabético. La tasa de mortalidad en pacientes amputados es alta, sigue siendo alta. El pie diabético requiere evaluación y manejo multifactorial y multidisciplinario. Los cuidados con termometría en pacientes sin antecedentes de úlcera y con menor hemoglobina glicosilada podría aproximar la incidencia de la úlcera a 0%. El manejo integral del pie diabético permite un tratamiento adecuado que reduce las amputaciones a menos del 1%. Del afloxacino es una alternativa en el tratamiento de las infecciones del pie diabético. El pie diabético con osteomielitis o isquemia crítica no revascularizada son indicaciones absolutas de amputación. Con procedimientos sencillos se puede prevenir y curar la mayoría de los casos, o en los casos complejos se necesitan recursos tecnológicos modernos. La tabla TDN, con elementos de clasificaciones y guías clínicas validadas, que puede resolver casi todos los casos de pie diabético. La tabla P15A ha sido obtenida del TDN con fácil aplicación para prevención y recuperación del pie diabético. Nuevos conocimientos moleculares y tecnológicos mejoran la curación y la remisión o la remisión del pie diabético. Hay una pregunta que quedó así suelta, del doctor Gamarra. ¿Cuál es la clasificación que se usaría para los pacientes del primer nivel de atención? Realmente, la mayoría de clasificaciones las han hecho los traumatólogos, los vasculares, y se usan aparatos que no los tiene el primer nivel de atención. Pero como yo le manifesté que para el diagnóstico del pie diabético, en la mayoría de los casos, se necesita observación y palpación. Y con eso ya tiene la mayor parte del diagnóstico. Sí me es cierto, la clasificación de SIMBAT ha sido validada y además el Grupo Internacional del Pie Diabético le da fuerte grado de recomendación, alto nivel de evidencia, y dice que eso sirve para auditoría. Pero ustedes cuando hacen una auditoría y le dicen, ¿tiene o no tiene infección? ¿Tiene o no tiene isquemia? Pero no le dicen, no le dicen con esa clasificación de SIMBAT si la isquemia es leve, moderada o severa. Es diferente una infección leve que una infección severa. La infección severa tiene más costo, señores. Igual, una isquemia leve que una isquemia severa. La isquemia severa tiene más costo, señores. Usan stent, usan revascularización y la revascularización es más costosa. Entonces, ¿cómo pueden evaluar, hacer una auditoría así, solamente diciendo tiene o no tiene isquemia? Podría utilizarse
para dar signo de alarma. Aquí hay un paciente que probablemente tiene una isquemia o una infección con los datos clínicos de SINVAD, porque SINVAD es clínico, es cierto. Puede reconocer el signo de alarma, pueden avisar, pero de ahí que manejar un paciente con SINVAD, no, sería la amputación. Entonces, para tomar decisiones y resolver el problema, SINVAD no sirve, disculpen el término. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Julio Neira, el doctor Luis Neira, por su brillante exposición, sobre todo hacer un resumen interesante incluso ese tratamiento de pandemia importantísimo en pie diabético. Hay varias preguntas. Vamos a ver las preguntas. Cuando usted habla de cultivo en estos pacientes, ¿qué es mejor, un cultivo de tejido o un cultivo de secreción de la herida infectada? Bien, es mejor el cultivo de tejido, y tejido profundo, después del desbridamiento, en condiciones asépticas. O sea, realmente evitar la contaminación, en otras palabras. La secreción realmente se da en casos que no puedan obtener un cultivo, o que en zonas donde no pueden obtener un cultivo podría aceptar, pero ya no se usa el hisopado, la secreción, es cultivo de tejido profundo, y especialmente si es de hueso es mejor para orientar mejor el tratamiento. Okay, otra pregunta, ¿qué tiempo usted o qué tiempo se debe realizar en el tratamiento de la osteomielitis? Buena pregunta también. Miren, el Grupo Internacional del Pie Diabético considera 6 semanas de tratamiento de la osteomielitis, pero hay que ver varias aristas ahí, no es tan simple. A veces los traumatólogos se guían por una radiografía para el diagnóstico de osteomielitis y no detectan todo el hueso infectado, y a veces dejan hueso infectado, y eso hace que se prolongue más el tiempo de tratamiento antibiótico. Por eso que algunos consideran mejor dar un tratamiento de 3 meses para la osteomielitis, para evitar las recurrencias, para evitar que el paciente sea maltratado. Pero 6 semanas de tratamiento sería lo mínimo, realmente. Inclusive hay pacientes que necesitan más de 3 meses de tratamiento, ¿no? Cuando hay lesiones difusas, ¿no? Pero todo está en la limpieza que le hagan, y también el tipo de antibiótico que le den específico para la infección. Correcto. Otra pregunta, doctor. Usted hablaba sobre la prostaglandina E1. ¿En qué tiempo se realiza la angiogénesis que usted ha mencionado? Bien, la angiogénesis es muy importante cuando le aplican la prostaglandina. Desde las primeras semanas ya se está viendo algunas ramificaciones de las arterias, pero en el mes y más, a los 3 meses ya se ve claramente la angiogénesis. Ok, doctor. Bueno, doctor, hay muchas preguntas que ya después van a ser contestadas. Muchísimas gracias realmente por su ponencia. Nos ha dado un enfoque global, sobre todo de tratamientos importantes, con estudios importantes. Y muchas gracias también por sus libros, lo felicitamos, y van a ser donados, no donados, sino dar a nuestros médicos o a los que van a estar presentes ese día. Muchísimas gracias. El Colegio Médico le va a hacer llegar a usted un reconocimiento a través de un certificado por su brillante ponencia, y seguro que lo vamos a tener para otra ponencia. Muchísimas gracias, doctor Luis Neira. Muchas gracias doctor Mendoza, y a todos. Bueno, hemos llegado al final de estas 3 ponencias bastante importantísimas. Cada vez comenzamos a tener mayor complejidad como el pie diabético, y esperamos tener la misma concurrencia para el próximo martes. Como dicen invitados, van a estar los de México,
y también hemos invitado en esta oportunidad, agradecemos a nuestros colegas de Chile, de Ecuador, de Nicaragua que han estado presentes en estas